libro porque estamos convencidos que toda la Biblia es palabra de Dios. De allí es válido entonces decir que si yo ignoro uno o dos libros de la Biblia, sugiriendo que no es importante para nuestro contexto, estoy diciendo pues que la Biblia no es la palabra de Dios, sino únicamente aquellos capítulos o aquellos libros que yo creo que se ajustan a mi contexto histórico. Semejante presunción, además de altiva, es también necia. La Biblia es la completa revelación de Dios para el hombre. Toda ella merece nuestra dedicación y nuestra reverencia. Merece que la estudiemos en cada una de sus páginas. Sería una grave contradicción sugerir que una cosa es menos importante que otra. Estoy haciendo esta aclaración porque más de una vez he escuchado personas decir: bueno, es que eso no es muy importante. Pare, ¿de qué está hablando? ¿Está en la Biblia? Bueno, sí está ahí. ¿Cómo dice que eso no es muy importante? Si Dios lo dejó escrito acá es porque es importante y amerita toda nuestra atención. En esa dirección es que esta mañana vamos a estudiar un tema que apenas aparece 2 veces como tal en la Biblia, pero aparece muchas más veces no con este nombre. Esto también nos deriva en otra cantidad de cosas que ameritan nuestro estudio. Por favor, abran su Biblia en Génesis 44:17, que es en Jeremías, 44:17, que es el capítulo que estamos estudiando. 44, ¿lo tienen? Dice el versículo 17. Ustedes en voz baja léanlo, por favor. 44:17. Ustedes han de explicarlo luego. ¿De qué está hablando este versículo? ¿Cuál es el personaje que aparece aquí y no muy usado? La reina del cielo. Ese título aparece nada más 2 veces en toda la Biblia. Y por cierto, la segunda vez también está en Jeremías. Vayan al capítulo 7 ahora. Capítulo 7, versículo 18. 7:18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos. ¿Para qué? Para provocarme a mí. En los 2 versos está haciendo eco de actos idólatras que son abominación para Dios. Esto nos empuja a preguntarnos quién es la reina del cielo. Para ello, debo hacer 2 aclaraciones antes de profundizar en nuestro estudio de hoy. La información que van a recibir no tiene como propósito darles herramientas para rivalizar con creencias de otras personas.
tiene como propósito que nosotros aprendamos lo que la Biblia nos enseña. Si alguna vez nosotros queremos compartir nuestra fe con otras personas, no creo que la mejor vía sea recalcando lo que otros creen y nosotros no creemos. Creo que la mejor vía para compartir nuestra fe es hablar de lo que Jesús ha hecho en nosotros. Esto viene por añadidura, porque la verdad no necesita ser defendida. Así que recalco, el propósito de esta información no es empujarnos a rivalizar, es empujarnos a conocer y a mostrar amor por aquellos que no creen lo que nosotros creemos. Por otro lado, también como aclaratoria necesaria, deben saber que Jeremías fue escrito allá por el 530, poco más, poco menos, antes de Cristo. Eso significa en español 500 años antes de que nuestro Señor naciera, fue escrito este libro. Y por ello, aclaro y en mayúsculas, por si alguien está pensando, ¿es acaso la Virgen María, la Reina del Cielo que describe aquí? En mayúsculas, absolutamente no. María es la más bendita entre todas las mujeres. No es mi opinión, lo dice la Biblia. Bendita tú entre todas las mujeres. Ella fue una mujer piadosa y temerosa de Dios, que históricamente merece todo nuestro respeto. Dije todo nuestro respeto, no dije nuestra adoración o nuestra veneración. Eso en lo absoluto. Ninguno de los apóstoles, y menos nuestro Señor Jesús, nunca dieron ninguna expresión que nos hiciera creer que deberíamos adorarla o venerarla. Aún más, la misma Biblia refiere que ella menciona bendito mi Salvador. Y los únicos que necesitan Salvador son los pecadores. Ella misma estaba diciendo que necesitaba en su vida al Salvador del mundo. Bueno, con esta aclaración, nuestro estudio de hoy se titula Haciendo pagano lo que Dios hizo hermoso. Noten que estoy diciendo que la figura de que el Salvador del mundo vendría de una mujer es una figura hermosa, que el enemigo la convirtió en una aparente figura pagana. Pero en fin, eso es lo que voy a explicarles en nuestro sermón de hoy, no sin antes pedirles que oremos juntos y que el Señor nos ilumine y nos inspire al estudiar su palabra. Oramos. Señor, rogamos que sea tu Espíritu Santo iluminando nuestra mente y nuestro corazón para esforzarnos para vivir tu palabra. Por favor, Dios, pon en nuestro entendimiento sabiduría para hablar a aquellos que están confundidos, testificándoles del amor de Jesús. Ayúdanos también a nosotros a evitar el error. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Vayan a Apocalipsis capítulo 17. Vamos a ocupar muchísimo hoy la Biblia. Apocalipsis, no les va a costar encontrarlo, el último libro de la Biblia. Les costaría si no tienen una. Apocalipsis capítulo 17. ¿Lo encontraron? Van a leer del versículo 1 al versículo 5 y me dicen cuál es el misterio
del cual Apocalipsis habla. Empiecen. Cuando ya sepan cuál es el misterio, por favor, levantan su mano. Apocalipsis 17 del 1 al 5. ¿Listos? ¿Encontraron el misterio? Levanten la mano los que encontraron el misterio. 1, 2. ¿No? 3. Mano Mendelssohn, sí. Listos. Déjenlo hasta ahí y regálenme vuestra atención. ¿Cuál es el misterio, hermano Mendelssohn? Hermano, gríteme. ¿Que cuál era el misterio ahí? La sentencia. No es el misterio la sentencia. ¿Alguien más quiere sugerir cuál es el misterio? Sí, hermano. ¿Pero cuál es el misterio? No. A ver, Lick. ¿Por qué llevaba el nombre de Babilonia? No, aunque debo acotar, Babilonia está destruida. Jeremías lo profetiza en el capítulo 51. Aún no hemos llegado a ese capítulo, pero Jeremías dice que sería desolada y nunca más volvería a ser habitada. Y tal cual Jeremías lo advirtió, sucedió. Así es que lo que sí llama la atención es que en la profecía, una vez más, Babilonia aparece. La pregunta, pero ¿y cómo puede reaparecer Babilonia si sigue sin volver a ser edificada? ¿Y cuál es el símbolo? Que habrá una figura. El misterio es que habrá una falsa religión que reinará en el mundo. Y a esa falsa religión se le llama Babilonia. ¿Por qué se le llama Babilonia? Es lo que debemos preguntarnos. Que debo anticiparme. La Biblia no dice el nombre de esa religión, La Biblia dice las características de esa religión. Y dice que esa religión es tan antigua como el mismo Génesis o como la antigua Babilonia. ¿Por qué? Porque el espíritu de esta falsa religión nace precisamente en Babilonia. Oiga, pastor, ¿y por qué le llama la gran ramera? Simple, porque la figura de que la iglesia como religión es la esposa de Cristo, entonces aparece una falsa que no es la esposa de Cristo, sino más bien una prostituta, que en la suciedad de la relación aparece haciéndose pasar por la esposa. Bueno, esa sucia relación es la religión que nace en Babilonia. Ahora, ¿cuál fue la religión de Babilonia? Es lo que debemos descubrir. Si ya la
sociedad babilónica es extinta, ¿por qué es importante? Bueno, asústense, que su sociedad geográficamente se haya extinguido no significa que su religión desapareció. La religión de Babilonia, tal cual en su más grande expresión, sigue alrededor del mundo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y ese es el misterio. ¿Cuál? Bueno, les voy a explicar la religión de Babilonia, pero ustedes van a corroborarlo. Vayan a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. ¿Listos? Ahora lean el versículo 15. ¿Ya? Solo es un verso, 3:15. ¿Listos? No, lo voy a leer con ustedes, así voy a estar seguro. Y pondré enemistad entre ti. ¿Quién es ti? ¿Quién es ti en este caso? La serpiente. Y pondré enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Pondré enemistad entre los descendientes de la serpiente y los descendientes de la mujer. Ambos tienen una simiente, simiente semilla. Sigue. Esta, ¿a quién se refiere con esta? La simiente, exacto. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. La simiente de la serpiente iba a herir en el calcañar a la simiente de la mujer. ¿Qué significa una herida en el calcañar? Es una herida grave, pero no de muerte. La simiente de la serpiente le iba a propinar a la simiente de la mujer una herida grave, pero no mortal. Bueno, deben saber que Génesis 3:15 es el primer versículo en la Biblia que registra la aparición del Mesías príncipe, de nuestro Señor Jesucristo. La simiente de la mujer es Jesús, el Salvador del mundo. Dice que la simiente de la serpiente le iba a herir. ¿De qué herida está hablando? De la crucifixión. Y que iba a ser una herida grave, pero no iba a ser de muerte. Es decir, Jesús resucitaría y que Él sí le propinaría una herida de muerte. Bueno, desde este verso aparece una hermosa figura en la historia de la humanidad. ¿Cuál es la figura? La figura de que una mujer mortal tendría la simiente del Salvador del mundo. Que el Redentor de la humanidad nacería en el vientre de una mortal. Está al principio de la historia. Y esto es hermoso. Lo que sucedió es que Satanás tergiversó y ensució la figura, conocedor de que la figura existía. La manipuló y la retorció para crear la religión oficial de Babilonia. ¿Cómo surge y en dónde nace Babilonia y su religión? Vayan al capítulo 10 de Génesis. Ahí empieza. Génesis 10. Vayan hasta el versículo 8.
Qué bueno todos los que traen en qué anotar y pueden ir tomando notas y dejando esos versos para leerlos después. Capítulo 10, versículo 8. ¿Listos? Y Cus engendró ¿a quién? A Nimrod. Tengan en mente a Nimrod. Está dando la genealogía de los hijos de Noé. Quien llegó a ser, ¿quién? El primer poderoso en la tierra. Saben que al sacar la traducción directa al español es el primer tirano sobre la tierra. Verso 9. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Delante de Jehová no significa que estaba a sus pies, dice que estaba en rebelión contra Jehová. De hecho, Nimrod significa precisamente rebelión. Y por eso, en ese entonces, la cacería no era el rubro principal. De hecho, esta generación se había asentado entre el Tigris y el Éufrates, una tierra rica, pero debido a su fertilidad y a su inmensa fauna y flora, habían tantos animales salvajes que hicieron necesaria la cacería. Y este se volvió famoso por ser fuerte, vigoroso y el mejor cazador. Más adelante descubrirán que él reinó en el gobierno de Babel y que luego surgió Babilonia. Bueno, este señor llamado Nimrod se casó con una mujer que se llamó Semiramis. Y desde luego él se convirtió en un tirano y estableció su primer gobierno, y ya ustedes leyeron que fue el primer emperador que el planeta Tierra conoció. Este murió y Semiramis, producto de un adulterio, concibió a Tamuz. Por cierto, debo advertir, el nombre Semiramis no aparece en la Biblia. Sí aparece Nimrod y sí aparece Tamuz. Semiramis aparece en cantidad de libros de historia, pero no en la Biblia. Por si alguno de ustedes luego va y lo busca. Producto del adulterio de Semiramis nació Tamuz. Y ella dijo que había sido concebido milagrosamente de Nimrod, que para entonces estaba muerto, y que Tamuz era el hijo divino de Nimrod. Así es que este Tamuz con el tiempo se llamó el hijo divino. También se llamó Moloc. A este también se le llamó Baal. Y a esta señora se le llamó la señora reina de los cielos o del cielo. Está enojada ella. Ahí lo dejo. Ella instituyó no solo que adoraran a este niño, sino que la adoraran a ella como la madre de Dios, que era Tamuz. Y desde entonces la religión de Babilonia adora a la reina del cielo, que no era más que la mujer de Nimrod y que luego dio a luz a Tamuz. En todas sus estampas, figuras o estatuas, siempre aparecía ella dando pecho a
su bebé divino. Y ese es el Dios que Jeremías señala, condena, que los judíos están adorando, a la reina del cielo. Hay mucho más en esta historia, pero no atañe para nosotros más sobre Semiramis, excepto contarles esto. Con el correr de los años, el concepto de un Dios mujer se derivó en otras culturas, porque Dios mujer es la aberración de la religión babilónica. Si estaba el Dios Jehová y Nimrod se rebela contra él, pues lo que aparece es un Dios mujer, la reina del cielo. Es extraña. Yo diría que ninguna sociedad o cultura en la historia de la humanidad se privó del concepto Dios mujer. Si no todas, casi todas abrazaron el concepto, y todas las culturas han tenido un Dios mujer. Déjeme mostrarle 2 o 3 fotos de algunas que ustedes han oído y hasta hoy sabrán que es la misma reina del cielo. Empezá. Esta es la estampa encontrada de Semiramis y Tamuz en arqueología. La anterior, ¿cuál era? Sí, que hoy van deprisa. ¿Y qué le pusiste? Poné la primera, porfa. Ok. Esta es Babilonia. Y esta es la estampa de Semiramis y de Tamuz, la reina del cielo. Siga. En Egipto no la conocemos como Semiramis, la conocemos como Isis y su hijo Horus. Isis es la reina del cielo, y eso significa Isis. Siga. Afrodita en la cultura griega. Siga. En Éfeso se llama Diana, la diosa de la virginidad y de la maternidad, y por eso notan en sus estampas todos los pechos haciendo eco de que es una mujer muy fértil. Claro está, en ese entonces la fertilidad era prosperidad. Siga. En Roma se le llamó Venus. Siga. En China se le llamó la diosa Chigmu. Y todo esto no son dibujos míos, Esto puede sacarlos de cualquier libro de historia, de acuerdo a cada una de esas culturas. Siga. Y en la Roma antigua, la diosa Fortuna e Hijo. No estoy hablando en la Roma después de Jesús, estoy hablando de la Roma antes de Jesús. Esta era la reina del cielo, llamada para ellos diosa Fortuna e Hijo. Siga. En la India se le llama Devaki y a su hijo Krishna, y por eso ustedes han oído Hare Krishna, y por eso los Beatles compusieron una canción para Krishna. Siga. En el catolicismo romano la pervirtieron la figura de María, y aparece también exactamente como aparece la misma figura de Semiramis y Tamuz. Y siga. Isis, diosa egipcia representada sobre la luna creciente con 2 estrellas rodeando su cabeza. ¿Recuerdan quiénes eran las 2 estrellas en la Biblia, verdad? ¿No? Las tribus de Israel aparecen en Egipto en la diosa Isis. Siga. Habrían otras 30. Usted le pregunta a cualquier buscador electrónico sobre la reina del cielo en distintas culturas alrededor de la historia y tardará horas leyendo sobre toda la religión del concepto un Dios mujer. Esa es la reina del cielo y esa es la religión que tanto Jeremías condenaba. Ahora, ¿cómo es que todo esto se enreda con el cristianismo? ¿Por qué hay alguna relación? ¿Por qué llega incluso hasta nuestros días? Bueno, eso es fácil.
también lo pueden encontrar en cualquier libro de historia, no bíblico, es historia. Constantino, emperador romano, quiso unir la iglesia de los apóstoles, la iglesia primitiva, con Roma. Al principio ustedes lo han visto por las películas que Roma perseguía a la iglesia de Cristo. Roma asesinó no solo a Jesús en la cruz, sino también a los apóstoles. Fue la persecución romana. Pero varias decenas de años después, el cristianismo se había proliferado, se habían convertido en una fuerza, y Constantino, queriéndose congraciar con ellos, dijo que la religión de los cristianos era una buena religión y que el Dios, refiriéndose a Jesucristo, de los cristianos era un Dios verdadero. Para unir la antigua Roma con la iglesia primitiva, lo que hizo fue darle a los dioses paganos antiguos nombres de santos de la iglesia primitiva, incluyendo a la misma Virgen, incluyendo a Pedro, incluyendo a cantidad de los apóstoles. Y de allí surge una nueva institución religiosa también en la historia. Pero ¿cuál es el punto o cuál es el concepto que aparece registrado en Jeremías, en Apocalipsis y en Génesis? Que esa falsa religión que gobernará el mundo en Apocalipsis es una religión que usa el concepto de Dios, mujer, igual que la reina del cielo, desde el principio de la historia, tratando de provocar una idolatría y desviar la atención de Dios hacia una mujer o hacia un ídolo y a otra cantidad de cosas. Eso es lo que Jeremías les dice a los judíos que se habían ido hacia Egipto. Ahora resulta que no solo van a adorar a la reina del cielo, sino que van a adorar a Isis, porque Isis era la reina del cielo en Egipto. Y a ella es a la que los judíos dicen: no te metas con nosotros, nosotros vamos a adorar a quienes nosotros querramos. Pregunto, ¿me he dado a entender hasta aquí? ¿Sí, amén? Ahora, vayan a Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10. ¿Listos? Ahora lean el verso 1 al 5 y díganme a qué se parece esto. Jeremías capítulo 10 del versículo 1 al 5 y díganme a qué se parece esto. ¿Ya? ¿Le hallaron algún parecido a algo? No. ¿Nadie? ¿A las imágenes de madera? Que no le tengamos miedo a las señales. ¿A eso le hallaron parecido? Voy a leer de nuevo con ustedes y voy a acentuar algunas cosas. 1. Oíd palabra de Jehová que ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman.
Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo, para que no se mueva, los ponen como palmera, no hablan porque no pueden andar. Les pregunto, ¿hallaron algún parecido? Nada. El hermano está diciendo que sí. No a las imágenes. Cortan el leño, es un árbol, y lo hacen que aparezca como una palmera, y lo adornan con plata y oro. ¿Ahora le hayan mayor parecido? Exactamente. No dice que es el árbol de Navidad. Dice que hacían eso con un árbol. Ahora vayan al capítulo 2, Jeremías. Verán que hay tantas referencias. Capítulo 2, vayan al verso 20. ¿Listos? 2:20. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo, tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de ¿qué? De todo árbol frondoso te echabas. Paren, les he explicado antes que la adoración a la Reina del Cielo, entre otras cosas, incluía venerarla bajo un árbol frondoso. Frondoso significa con mucho follaje. Y que allí la adoraban. ¿Por qué un árbol? Porque si la Reina del Cielo era la diosa de la fertilidad, ¿quién creen que era su marido? El Dios de la fertilidad. ¿Y cómo se representa la fertilidad? ¿Qué ente representa la fertilidad? Hermano, el órgano masculino, el órgano reproductor. Eso representa fertilidad. Y que en la flora representa el órgano masculino. Un árbol frondoso. Y por eso es que llevaban a cabo sus cultos bajo los árboles frondosos. ¡Ay! Exagera. Es un verso. Capítulo 3, verso 6. Siempre Jeremías 3:6. Me dijo en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Exageración. Verso 13. 3:13. Reconoce pues tu maldad, porque contra tu Jehová tu Dios has prevaricado. Fornicaste con los extraños, ¿dónde? Debajo de todo árbol frondoso. Vayan al capítulo 11 ahora. 11, versículo 16. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz del recio estrépito hizo encender su fuego sobre él y quebraron sus ramas. Y sigue hablando en contra de los árboles. ¿Por qué? Los árboles son hermosos, son creación de Dios. En sus inicios eran cedros. De hecho, los germanos, que la historia dice que los primeros en que empezaron con la idea del árbol de Navidad fueron los germanos, y que lo hacían con árboles de cedros, tal como los frondosos de la Biblia, y que después se pasaron a los pinos porque era mucho más fácil cortarlos y llevarlos hasta sus casas como pequeñas estatuas. Bueno, en realidad no es el árbol el problema, porque el árbol lo diseñó Dios. El problema es que los hombres han ocupado lo que Dios hizo hermoso y le han dado una figura de depravación. Eso es lo grave, al punto de que el árbol
al igual que la reina del cielo, está en todas las culturas a través de la historia. ¿Que exagero? Bueno, véanlo en estas pocas figuras que les voy a mostrar. El obelisco. Esta es la Capilla Sixtina en Roma. No me acuerdo. Ahí tienen el obelisco enfrente. Siga. Solo esa. Te dije que sacara 10. Está en el Parque Balboa, en el nuestro. Está en Washington, enfrente de la Casa Blanca. Está en Nueva York. Está en Ámsterdam. Está por todas partes del mundo. Y no es actual, no es moderno. El obelisco viene desde la Reina del Cielo, porque es la adoración a la relación sexual. Y sus cultos también iban alrededor de eso. ¿Acaso el sexo es una aberración? No. ¿Acaso los árboles son una aberración? No. ¿Acaso el hecho de que el Hijo de Dios vendría del vientre de una mujer es aberración? No. Satanás ha vuelto esto morboso, sucio, y lo ha tergiversado. Y hasta el día de hoy, al punto de que mucha gente ignora el por qué hace una u otra cosa. Sí, yo sé que algunos de ustedes están a punto de decirme: pastor, ¿acaso está insinuando que está mal entonces poner el árbol de Navidad? Bueno, la Biblia no dice que este es el árbol de Navidad, ni tampoco dice no lo ponga. Pero después de lo que ustedes están leyendo en cuanto a los orígenes, el Señor les debe llevar a una conclusión personal. Si usted está a punto de preguntarme: ahora entendemos, pastor, por qué usted pone lucitas pero nunca permite un árbol. Exactamente. Y no estoy diciendo que el árbol sea algo grotesco. A mí me fascinan los pinos, amo los bosques. Pero conociendo todo esto, y si aquí dice que deberíamos no seguir las tradiciones y que no deberíamos temerles, bueno, creo que la prudencia paga más que ignorar lo que la historia refleja. ¿Dónde entonces nace la Navidad? Tampoco nace en la Biblia. De hecho, deben saber que el 25 de diciembre es el natalicio de Tamuz, no de Jesucristo. El 25 de diciembre la historia registra que nació el hijo de Semiramis, no el Hijo de Dios. De hecho, el Hijo de Dios no tiene registro histórico de su nacimiento. Los más grandes estudiosos sacan deducciones que probablemente está cerca de octubre y noviembre, pero ni siquiera ellos pueden decir con exactitud. ¿Y entonces por qué celebramos Navidad? Bueno, aún algo que suena más grotesco. ¿Saben que la Navidad es la fiesta romana llamada Saturnalia? Que consistía desde el 17 hasta el 23 la celebración de mayor depravación en Roma. Eso es lo que significa la Saturnalia. Y como era la fiesta más importante de los romanos, cuando Constantino unió la iglesia con el Estado, que de hecho, oigan esto, deben haber pensado alguna vez en eso. La iglesia primitiva es la iglesia apostólica. ¿Por qué se le llama así? Se le llama así porque los apóstoles tuvieron la misión de fundarla. Y entonces, ¿por qué hay una iglesia que se le llama Iglesia Católica, Apostólica y Romana? Porque Constantino la unió. Unió esa iglesia primitiva que se desvió con Roma. Y usaron una cantidad de costumbres y fiestas paganas y les pusieron nombres cristianos.
Ahora ustedes verán la relación. ¿Cuál es la fiesta más importante de la religión de la Reina del Cielo? El nacimiento de Tamuz. ¿Cuál puede ser la fiesta más importante de los cristianos? El nacimiento de Jesús. No es cierto. ¿Cuál sería la fiesta más importante para nosotros? La resurrección de Jesús, no el nacimiento. Pastor, entonces no vamos a celebrar el nacimiento. Bueno, como iglesia siempre les aclaro desde que comienza diciembre, no nació en esta fecha. Pastor, ¿y entonces por qué la celebramos? Porque la mayor parte del mundo la celebra en esta época. Porque no tenemos otra fecha. Porque sí es bíblico que Jesús nació en un pesebre. Sí es bíblico todos los cantos de los pastores. Sí es bíblico los Reyes Magos. Sí es bíblico la estrella. Sí, todo lo que es bíblico, ¿cómo no abrazarlo? Sin importar cuál sea la fecha. Si ustedes me dijeran, pastor, vamos a apoyarlo, cambiemos, no lo celebremos el 25, ¿por qué no lo celebramos los primeros días de enero? Y todos me apoyan, lo cambio. Y dirían, sí se volvió loco el pastor, ¿verdad? Bueno, no es que me preocupa que ustedes me tilden de loco. El asunto para mí es tan simple como esto. Si todo el mundo está pensando en Jesús, ¿por qué no ocupar cualquier fecha? En realidad yo puedo festejar a mi Señor todos los días del año. Pero ya que el mundo le presta mayor atención en estos días, ¿por qué no poner una que otra lucecita, poner el ambiente alegre y hacer una fiesta en honor a mi Salvador e invitarles que conozcan al verdadero Salvador del mundo? Y esa es la razón por la que nosotros lo hacemos. Y esa es la razón por la que ven ahí que dice que Jesús es la verdadera razón de estas fiestas. ¿Saben por qué pedí pusieran eso? Porque si este mundo sigue como ahora, pronto Jesús ya no va a ser recordado en Navidad. Ya hay muchas sociedades que lo que celebran es a Santa Claus. Lo que celebran es el pavo. Lo que celebran son las compras. Lo que celebran es al árbol. Y lo último que hacen es honrar al único motivo de la Navidad. Navidad como tal tiene sentido. Natividad es el nacimiento. Lo que no tiene sentido es una cantidad de tergiversación de conceptos cristianos convertidos a conceptos paganos. Bueno, ¿qué debemos hacer? La pregunta sería, ¿qué es lo que el Espíritu Santo le dice a usted hacer? ¿Me voy a negar a celebrar la Navidad incluso? Dirán, este es el espíritu del Grinch. Este es fanatismo. Esta es locura religiosa. No, yo lo único que he pensado en Jesús. Sí, yo creo que la mayor parte de ustedes ni en remotos sueños imaginaron alguna vez sobre la Reina del Cielo. Hasta ahora que estudiamos Jeremías. Ignorar la Reina del Cielo y no contarles es como dar rienda a que uno de estos días Satanás les atrape. Seguir las tradiciones de esa religión también es no enseñar a nuestros hijos. Les comparto como testimonio porque no sé lo que piensan ahora que están grandes y que Vane ya tiene su propia casa. Pero desde que yo estudié esto por primera vez fue hace más de 15 años. Y no lo había vuelto a estudiar porque no había vuelto a llegar a Jeremías. Desde que lo estudié, nunca volvimos a usar un árbol. Todas las Navidades era un pleito de mi hija. Papá, ¿cómo podés ser tan cruel?
Todas las casas están lindas. Todas tienen el espíritu navideño y vos el espíritu de amargura. Así es que, tratando de consentir un poco, yo me mandé a hacer un candelabro y siempre se lo ponía con lucecitas, porque le decía, esto sí tiene razón bíblica. No digo que dejé de amar los árboles, sigo apasionado por los pinos. Solo estoy diciendo que si no puedo intentar cumplir en algo básico, me va a costar cumplir en algo que no es básico. Y que si alguna vez le fallo a mi Dios, que sea algo que estaba totalmente fuera de mi control, en donde puedo decir, Señor, no pude, perdón, no logré controlar esto. Que son hermosas algunas de estas cosas, las que están en la Biblia. ¿Cómo no van a ser hermosas? ¿Cómo no va a ser hermoso el Día de Acción de Gracias? ¿Cómo no va a ser hermoso celebrar el nacimiento de mi Salvador? ¿Cómo no va a ser hermoso saber que hubo una mujer bendita y que de allí vino el nacimiento de mi Dios? Todo eso es hermoso, poético, sublime. Satanás lo ha tergiversado desde el principio y hace que el hombre desvíe. Y usted y yo tenemos el deber de no desviarnos. ¿Saben que esa es la razón por la que las universidades de Yale, Harvard y otras que les conté antes, las universidades más famosas y caras del mundo, fueron fundadas por pastores evangélicos y fueron fundadas para que prepararan misioneros para el mundo? Usted puede leerlo en cualquier documento de historia sobre eso. La pregunta hoy es, ¿y por qué están blasfemando? ¿Por qué esas universidades lo que hacen hoy es sacar grandes intelectuales que blasfeman el nombre de Jesús? Porque se perdieron en el camino. Porque dejaron de enseñar los principios. Y empezaron a decir, esto es serio, esto no es serio, esto lo puedo ocupar, esto no lo puedo ocupar. Y de generación en generación la palabra de Dios se fue perdiendo. ¿Sabe que esa es la razón por la que varios seminarios poco a poco también se van perdiendo? De hecho, mientras he estado leyendo sobre los puritanos, mientras tomé todos estos apuntes de años que no leía, sentí que el Señor me dijo, vas a volver al seminario. Pero Dios, yo no tengo más tiempo. La iglesia creció y se fortaleció a través de entrenar líderes en la palabra. Señor, pero ahí está siempre. Sí, pero ¿cómo es posible que los pastores no enseñen? Si esa es su razón principal de ser, enseñar. Y enseñar a los que van a estudiar no intelecto humano, sino el corazón de un pastor hacia la palabra. Wow. Yo dije, no sé dónde voy a sacar ese octavo día, pero lo haré. Y me dice Tozer en esta semana, hay que aprender a descubrir sobre los verdaderos discípulos. Porque Jesús refirió esto: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esto de verdaderamente mis discípulos, ¿qué nos da a entender? Que hay unos que no son verdaderos discípulos. O sea, son discípulos, pero no verdaderos. Parecidos a algunos que andan por ahí. Y me dice, cuando nos hacemos tolerantes, hablando a los predicadores, llevamos a las personas a una niebla mental y a la oscuridad espiritual. El Señor me dijo, si vos no enseñás todas estas cosas, ¿y por qué te tardaste 15 años, Carlos?
vas a provocar una niebla mental y una oscuridad espiritual en todos los que han escuchado del Evangelio en los últimos 15 años, que no escucharon nunca esto. Cuando hacemos eso, dice, no estamos actuando como cristianos, sino como cobardes. Wow. Después de eso, me di cuenta que nosotros no podemos hacer concesiones con el mundo, porque el mundo no necesita que nosotros abramos las puertas de nuestro corazón de par en par. Satanás solo necesita que abramos un poco nuestros corazones, nuestras casas, nuestra mente. Pastor, ¿significa esto que si yo tengo un árbol estoy mal y que si usted llega me va a juzgar? Ni en broma. Dios debe guiarles a cada uno. Allí es exactamente como el hecho de, entonces no me puedo beber una copita de vino, porque Pablo le dijo a Timoteo que se echara uno. Y de hecho algunos tienen de ahí la doctrina de échese uno. Y como me sucedió el otro día, ya no están, por eso lo digo con libertad, fui a cenar, me invitaron para la fiesta de ellos, fui a su casa y sacaron la botella de vino. Y el jefe de casa dijo, el pastor no se va a ofender porque el conocedor de que Pablo recomienda a Timoteo es que todos vamos a brindar con una copa de vino y seguro el pastor nos va a acompañar. Y sé que ustedes están preguntándome, ¿qué hizo, pastor? ¿Cómo quieren los sedientos que les diga me eché uno? No, dije esto. Yo no estoy aquí para juzgar vuestras costumbres, ni siquiera para opinar. Yo vine para compartir. En mis costumbres yo prefiero no beber vino y agradezco no me obliguen, como yo tampoco les obligaré a hacer lo que ustedes quieran, porque es entre ustedes y Dios. Todo lo que nosotros hacemos es entre Dios y yo. Sé que alguien de forma escudándose me podrá decir, pastor, pero esto no es tan grave, hay cosas peores. Esa es vuestra excusa. Es entre usted y Dios. Pastor, la Biblia no me prohíbe bailar, porque ¿han encontrado algún versículo donde la Biblia prohíba bailar? No, al contrario, David bailaba. O sea que si quieren bailar la bala el 24, de tristeza y consternación esto ha terminado en gozo por la novedad de que pueden bailar. Yo no he dicho que pueden. Yo solo he dicho que es algo que usted tiene que resolver entre usted y Dios. Lo que sí creo es que entre yo más me aferre a la palabra, más tranquilidad va a haber en mi corazón. Que Dios no necesitó nunca corromper algo hermoso para que le adoráramos o para que tuviéramos gozo. Que Dios le guíe a cada quien. Oramos. Señor, gracias por tu palabra y te ruego por los que están sin